Siempre me ha gustado viajar de noche. Hay algo en la tranquilidad de las carreteras desiertas, en el ruido constante del motor y las luces intermitentes de los postes que me relaja. Me permite pensar, desconectarme del ajetreo del día. Nunca había tenido miedo de un viaje nocturno, pues nunca tuve un motivo. Pero después de lo que me pasó en 2017, cada vez que subo a un autobús no puedo evitar pensar en aquella noche y el temor de volver a vivirlo. Mi nombre es Mario. Ese año tuve que viajar de una ciudad a otra por cuestiones de trabajo. Eran casi 5 horas de trayecto, y como siempre prefiero viajar de noche para aprovechar el día siguiente. Así que tomé el último autobús que salía de la terminal. No iba lleno. Había muchos asientos vacíos y todo indicaba que sería un viaje tranquilo. Me acomodé en la parte trasera, cerca del baño, para poder estirar un poco las piernas, sin que nadie me molestara. El viaje empezó normal. Después de un rato me puse los audífonos y cerré los ojos, intentando dormir un poco. Pero no pasaron ni 2 horas cuando el autobús hizo una parada en un pequeño paradero en medio de la nada. No era una terminal, solo un espacio donde a veces subían y bajaban pasajeros. Algunas personas subieron, y lo curioso es que nunca vi cuándo exactamente subió aquel hombre que se sentó a mi lado. Era un tipo delgado, vestía de negro y tenía una gorra que le cubría el rostro. No me pareció raro en el momento, aunque sí me extrañó que en un autobús con tantos asientos vacíos decidiera sentarse justo al otro lado del pasillo, tan cerca de mí. Pero bueno, hay gente rara en todas partes, así que traté de ignorarlo. Un rato después, miré de reojo por la ventana, y fue cuando noté algo que me puso incómodo. En el reflejo del vidrio podía ver a los otros pasajeros, sus siluetas iluminadas por las luces internas del autobús, pero el hombre que tenía al lado no tenía reflejo. Pensé que tal vez era el ángulo, que la luz no le daba directo, pero no importaba cómo moviera la cabeza, su silueta no aparecía en el vidrio. Traté de no pensar en eso y cerré los ojos otra vez, pero cada vez que los abría, ahí estaba él, inmóvil. No cambiaba de postura, ni siquiera parecía respirar. Era como si fuera una estatua sin vida, y cuanto más trataba de ignorarlo, más me incomodaba. Entonces llegó la siguiente parada. Esta vez el conductor encendió las luces y anunció que quien tuviera que bajar lo hiciera rápido. Fue en ese momento que todo dejó de tener sentido. Miré al asiento de al lado y estaba vacío. El tipo ya no estaba, pero cuando miré la ventana, su reflejo seguía ahí. No supe cómo reaccionar. Miré a otros pasajeros esperando ver alguna reacción en ellos, pero nadie parecía haber notado nada raro. Fue como si yo estuviera alucinando cosas. Me quedé paralizado unos segundos hasta que el autobús arrancó de nuevo. No sé si era el miedo, pero sentía que el asiento a mi lado seguía ocupado, aunque mis ojos veían que estaba vacío. Intenté calmarme tratando de no pensar mucho en ello, que por algún motivo no me di cuenta cuando el sujeto se cambió de lugar o yo qué sé. Pero un rato después decidí preguntarle a un señor que iba unas filas más adelante si recordaba haber visto a alguien sentado a mi lado. Él me respondió que no sabría decirme porque no puso mucha atención, pero según él no recordaba haber visto a nadie sentado allí. Ya no sabía qué pensar. Mi cabeza trataba de buscar una explicación lógica, pero una parte de mí entendía que no la había. Si yo lo vi, si vi su reflejo, si lo sentí cerca, ¿cómo es que nadie más lo notó? Cuando llegamos a la terminal, esperé a que los demás pasajeros bajaran. No quería parecer paranoico, pero algo dentro de mí me decía que debía ver si ese hombre aparecía en la lista de pasajeros. Me acerqué al conductor con la excusa de preguntar sobre el horario de regreso, y observé la bitácora de abordaje. Había una anotación con los asientos ocupados, pero en el lugar donde aquel hombre debió estar, solo había un espacio en blanco, como si nadie hubiera tomado ese asiento. El conductor suspiró y cerró la libreta.
Me miró de reojo y, antes de que pudiera preguntarle algo, dijo con voz cansada: «Esto pasa de vez en cuando. No todos los que suben se bajan». Me quedé en shock con su comentario. Ahí confirmé que lo que vi había sido real. No supe qué responderle y solo me fui de ahí con un nudo en el estómago. Desde entonces nunca volví a viajar en autobuses nocturnos, porque ahora sé que en esas horas, en esos asientos vacíos, a veces sube algo que no debería estar ahí. Pasaron los días y me obsesioné con la idea de que había sido testigo de algo que escapaba de la lógica, algo paranormal. Busqué información en internet sobre apariciones en autobuses nocturnos, accidentes en la ruta, cualquier cosa que pudiera darme una pista de lo que había pasado. Y fue entonces cuando encontré algo que me dejó helado. En esa misma carretera hace muchos años, hubo un accidente grave. Un autobús que viajaba en la misma ruta chocó contra un tráiler en una de las curvas. Murieron varios pasajeros, pero lo que más me perturbó fue leer que el asiento donde aquel hombre se sentó correspondía al de una de las víctimas que nunca fue identificada. No sé si lo que vi fue el eco de alguien que aún no había encontrado su destino, o una coincidencia que no tiene lógica. Lo que sí sé es que hay algo en esos caminos nocturnos, en esos autobuses casi vacíos que no pertenece del todo a nuestro mundo.